Argentina también tuvo su época de fraude electoral. La que conocemos como la década infame fue un periodo de inestabilidad política y de intervenciones en el sistema electoral que generaron que en la conciencia popular ese periodo haya sido un periodo caracterizado por el fraude. En el episodio de hoy vamos a ver cómo ese fraude no sucedió en todas las elecciones de ese periodo y formaba parte de un contexto mucho más complejo de discordancia política. Quédate que esto es Historia Criolla. La década de 1930 se inaugura con el primer golpe de Estado de la historia argentina. El segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen se vio interrumpido por el golpe de Estado del general Uriburu, que buscaba sacárselo de encima a Yrigoyen porque era una figura imposible de batir en el área electoral. El gobierno de Uriburu fue muy pobre y obtuvo muy poco apoyo, por lo que rápidamente tuvo que llamar a elecciones nuevamente. En las elecciones de 1931 en la provincia de Buenos Aires, el radicalismo tuvo un gran desempeño e impuso como gobernador a Honorio Pueyrredón. Ello generó la reacción del régimen militar, que dio por anuladas las elecciones y llamó a otras elecciones presidenciales. Pero esta vez el radicalismo no participaría. ¿Por qué? Básicamente, el gobierno militar impidió que Marcelo T. de Alvear, la segunda figura más importante del radicalismo, atrás de Yrigoyen, que estaba preso, no podía presentarse a elecciones, argumentaban los conservadores, porque aún no habían pasado 6 años desde su último mandato y la Constitución establecía que mediaran 6 años para que un expresidente pudiera volver a presentarse. En la práctica eso solo era una tramoya para evitar que Alvear se presentara sabiendo que Alvear iba a ganar. Por ende, las elecciones presidenciales de 1931 no fueron fraudulentas, pero sí contaron con la ausencia del candidato más popular. Mediante esas elecciones no fraudulentas, el representante del conservadurismo, Agustín Pedro Justo, ganó las elecciones con números muy similares de adhesión a los que había logrado Hipólito Yrigoyen hacía tan solo 3 años antes. El nuevo gobierno de Justo no partía de una concepción verticalista de la arena política donde los militares estarían a cargo y el resto de los partidos políticos acatarían, sino que Justo buscó conformar una suerte de coalición política que llamó la Concordancia. Al interior de este sector político había obviamente conservadores y nacionalistas, pero también había radicales desencantados con la figura de Yrigoyen, e incluso había miembros del Partido Socialista Independiente. El radicalismo durante el periodo que va entre 1931, donde empieza la presidencia de Justo, y 1935 va a apelar a la abstención, no se va a presentar, arguyendo que el gobierno militar no daba las condiciones para que se presentaran a elecciones. Participar del sistema político era solamente legitimarlo. Esa situación cambió en 1935, donde Alvear decidió retornar al país y reorganizar su partido para competir en elecciones. Y allí todo parecía ir para mejor para el radicalismo. Volver a las urnas significó una victoria importante en las elecciones legislativas de 1936, donde el radicalismo consiguió ser la primera minoría en el Congreso Nacional. Además, el candidato a gobernador por Córdoba, Sabatini, radical, consiguió el manejo de la provincia. Sin embargo, en otros lugares, como en la provincia de Buenos Aires, el fraude recién estaba empezando. Las elecciones de 1936 le dieron la gobernación a Manuel Fresco, miembro del conservadurismo. Manuel Fresco era un admirador de Mussolini y de Hitler y es lo más parecido a un fascista en el poder que tuvimos. Manuel Fresco, al interior de la provincia de Buenos Aires, sí ejerció un fraude abusivo. Un ejemplo particular de esto es la sanción de la llamada Ley Trampa, donde el gobierno provincial de Buenos Aires se adjudicaba el control de todas las mesas electorales donde debían sufragar los bonaerenses. Ahora, ¿cómo sucedía el fraude en sí mismo? Las formas típicas de intervenir en las elecciones eran impedir que los partidos de oposición fiscalizaran o echar a los fiscales de la oposición a punta pistola, poner policías al interior del cuarto oscuro como forma de intimidar al votante y el manejo de los presidentes de mesa para que manipularan los resultados de los comicios. El propio Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires propuso que el voto dejara de ser secreto y que cada persona tuviera que hacer público qué elección había tomado. Obviamente esto en un marco de intimidación general de una provincia de Buenos Aires tomada por un régimen filofascista. Ante ello el fraude sería evidente. De cara a las elecciones de 1937, donde nuevamente se votaría por presidente, el gobierno de Justo presentó la candidatura de Roberto Marcelino Ortiz,
que era un radical. Marcelo T. de Alvear, por su parte, ya cumplidos de los 6 años que debían pasar desde su presidencia, que había terminado en 1928, se volvió a presentar como candidato, pero esta vez con una particularidad. El radicalismo esta vez no iría solo, sino que iría en conjunto con las fuerzas socialistas y comunistas. Para entender esta alianza debemos entender el marco internacional. En Europa los regímenes fascistas se estaban consolidando, Hitler ya era canciller de Alemania hace un tiempo, por lo que la izquierda europea decidió agruparse en torno a lo que se llamaron los frentes populares. Estos grupos de alianzas incluían a la extrema izquierda, donde encontrábamos a los comunistas que respondían a las directrices de Stalin desde Moscú, y encontrábamos también a la centroizquierda socialdemócrata típicamente europea. Argentina, fuertemente influida por el contexto europeo y especialmente influida por el contexto de la Guerra Civil Española, donde los republicanos de centroizquierda y extrema izquierda se enfrentaban a los grupos franquistas y falangistas de extrema derecha, y reprodujo en una menor escala esa división del espectro político. Por lo cual Alvear era la figura representante de la democracia y de los valores liberales, y Ortiz era tildado, ¿sí?, por esta alianza, por este Frente Popular, como un candidato filofascista, cuando en realidad eso no tenía mucho que ver con nada, porque Ortiz era un radical. Quien sí tenía vínculos con el fascismo era su vicepresidente, Ramón Castillo, porque justamente la concordancia, ese sistema político que había armado justo durante la década del 30, se nutría de la convivencia entre sectores más orientados hacia el centro y de sectores de nacionalismo católico. Y entre ellos se encontraba Ramón Castillo. Y es como resultado de esa coalición que emerge una fórmula que representara a ambos sectores de la concordancia. Para vencer a este Frente Popular, el oficialismo recurrió a un fraude masivo. Y esta vez sí fueron las únicas elecciones presidenciales del periodo fuertemente determinadas por el fraude de parte del gobierno. Sin embargo, en un giro de los eventos, Marcelino Ortiz buscaba justamente acabar con todo este sistema fraudulento. Él había accedido mediante el fraude, pero una vez arriba, él iba a usar el anillo del poder para el bien e iba a desarticular el sistema fraudulento. Y por ello, en 1940, intervino la provincia de Buenos Aires, donde gobernaba Manuel Fresco, que era el rey del fraude. Sin embargo, la vida de Marcelino Ortiz, con muy pobres condiciones de salud, terminaría antes de que él pudiera ver ese horizonte democrático que proyectaba hacia el futuro. Su muerte significó la asunción de Ramón Castillo al frente del gobierno, y en pleno momento de tensión, donde Europa ya estaba disputando la Segunda Guerra Mundial, Ramón Castillo fue destituido por un golpe de Estado que incluiría al general Perón. Con lo cual, cuando repasamos la trayectoria electoral sucedida a lo largo de la década del 30, nos encontramos con que en realidad el fraude se ejerció de forma sistemática, pero no en todos los espacios y no siempre igual. La provincia de Buenos Aires sí fue un bastión de fraude conservador importante, pero la ciudad de Buenos Aires, su legislatura, estuvo constantemente dominada por sectores progresistas y socialistas. Asimismo, como vimos, en Córdoba el radicalismo pudo hacerse de la gobernación. Esto no quita, sin embargo, que en lo referido al gobierno nacional, el sistema político estaba totalmente intervenido por la maquinaria conservadora. Sea obstruyendo la participación del radicalismo u obstruyendo las elecciones cuando ellos participaran, el conservadurismo se garantizó 13 años en el poder.